hemos desarrollado al momento dos relaciones termodinámicas. Toca el turno para la propiedad de entalpía, H. Esta entalpía la definimos en el primer curso de termodinámica. Recordando, H es igual a la suma de la energía interna del sistema más presión por volumen también del sistema. Lo que vamos a hacer ahora es expresar de forma diferencial a la entalpía. Por tanto, por ambos lados tomaremos la derivada. Del lado izquierdo nos quedaría derivada de H va a ser igual a la derivada de U más la derivada del producto presión-volumen. Aquí se está representando. Lo que hacemos ahora es desarrollar la derivada del producto de dos funciones, que será igual a la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Para la entalpía total, la expresión anterior por ambos lados la multiplicamos por el número de moles del sistema, que en este caso es N. Por tanto, quedaría como NH, la derivada de NH. NH es la entalpía total, va a ser igual a la derivada de NU más la presión por la derivada de NV más NV por la derivada de la presión. Ahora lo que hacemos es sustituir este término, que es la derivada de NU, dada por la primera relación termodinámica para, en este caso, la derivada de NU. Esta expresión la estamos colocando aquí para recordarla y la sustituimos como comentamos en este término, de tal manera que la expresión nos quedaría igual a la que aparece en esta ecuación. Veamos ahora, comparemos términos y ver si podemos simplificar. De hecho, el segundo término es igual que el cuarto término de esta ecuación, solo que de signo contrario. Por tanto, se eliminan y la expresión reduciendo para la derivada de NH va a ser igual a la temperatura por la derivada de NS más NV derivada de P más la sumatoria de mu i por la derivada de NI, una vez que tanto el segundo como el cuarto se eliminaron, de tal manera que la expresión que hemos deducido al momento se conoce como la relación termodinámica para la entalpía. Esta es la tercera relación termodinámica que hemos obtenido y es a composición variable, una vez que contiene el término de variabilidad en el número de moles del sistema. ¿Cómo sería composición constante? Bueno, el término a composición constante Ni o todos los Ni son constantes, no cambian, por tanto su derivada es igual a 0 y 0 por mu i también es 0, por tanto toda esta derivada a composición constante, toda esta sumatoria a composición constante es igual a 0, por tanto la relación termodinámica para la entalpía a composición constante quedaría de acuerdo a esta expresión. Veamos ahora que podemos expresar la funcionalidad de NH a composición variable a partir de esta expresión como una funcionalidad de NS, una vez que NS está en derivada, también de la presión está en derivada y también de los Ni están en derivada, es decir, N1, N2
etc. Esta sería la funcionalidad de NH a composición variable. A composición constante, pues todos los NI son constantes. A composición constante, H es una función de la entropía y de la presión del sistema. Lo que vamos a hacer en lo que sigue es obtener la derivada total de NH de acuerdo a esta funcionalidad. Tomando la derivada total a NH de acuerdo a la funcionalidad que escribimos antes, que es esta, nos quedaría que la derivada de NH va a ser igual a la parcial de NH con respecto a la primera variable, NS manteniendo constante las demás, presión y todos los NI. En conclusión, N. Todo esto por la derivada de NS más, ahora sería la parcial nuevamente de NH con respecto a la segunda variable, que es la presión, manteniendo constante las demás. En este caso, NS y todos los NI. Todo esto por la derivada de la presión. Más, ahora sería la parcial de NH con respecto a N1, permaneciendo constante las demás, por dN1 más, etc. En conclusión, todos los términos de variabilidad del sistema se denotan con esta o en esta sumatoria. Entonces, si comparamos esta expresión que expresa la derivada total en términos de derivadas parciales, si la comparamos con la relación termodinámica que hemos deducido para NH, veamos que es exactamente la derivada de NH. Va a ser igual en ambas ecuaciones a un término multiplicado por la derivada de NS, que aquí aparece un término multiplicado por D o la derivada de NS más, que aparece también un término multiplicado por dP. Aquí aparece un término multiplicado por dP más la sumatoria de esta parcial por dNi. Vean, aquí aparece dNi por mu i. Por tanto, las dos expresiones denotan la misma cantidad, en este caso derivada de NH, pero por comparación llegamos a las siguientes identidades termodinámicas. La temperatura debe de ser exactamente igual a esta derivada parcial que aparece aquí. Como esa composición constante, N sale de la derivada en ambos casos, tanto numerador como denominador. Una vez que salen, las eliminamos y la temperatura es igual a la parcial de H con respecto a la entropía, presión constante y número de moles constante. También el término que aparece acá multiplicando a dP, es decir, NV, tiene que ser exactamente igual a esta parcial. Vean que la estamos denotando aquí. NV es igual a esta parcial. También, como es la composición constante, lo que hacemos es N, como es constante, sale de la parcial. Esta multiplica, pasa dividiendo el otro lado y se elimina con esta N. Por tanto, esta expresión V va a ser igual a la parcial de H con respecto a la presión, manteniendo constante a NS, N. Y por último, este término que aparece aquí, que es la parcial de NH con respecto a NI, permaneciendo constante de estas variables, es igual a mu i, que aparece aquí. Por tanto, a la hora de deducir esta relación termodinámica para NH o para la entalpía, hemos obtenido
su relación termodinámica dada por esta expresión y además 3 identidades termodinámicas que más adelante vamos a utilizarlas. Vamos a definir otra propiedad más, otra función conocida como energía libre de Gibbs. La vamos a denotar con la letra G y se define de acuerdo a esta expresión. G va a ser igual a la suma, bueno, en este caso sería restarle a H el producto ST. Si H o tiene unidades de energía sobre mol, también G tiene las mismas unidades que H. Por tanto, G es un tipo de energía que de acuerdo a esta definición se conoce como libre de Gibbs. Bueno, esta nueva función también tiene toda la información de la termodinámica, una vez que a diferencia de U, ahora G se expresa en términos de otras dos variables que vamos a ver. G a qué es igual, o más bien de qué es función. A esta energía libre de Gibbs se le conoce o representa el trabajo neto obtenido en el sistema, que a presión constante representa el trabajo neto máximo obtenido en el sistema en estudio. Ahora, lo que vamos a hacer es obtener o escribir la forma diferencial para G. Lo que hacemos entonces es aplicar la derivada por ambos lados, de tal manera que nos queda derivada de G va a ser igual a la derivada de H menos el producto o la derivada del producto de dos funciones, que sería S por T. Aquí lo que hacemos es desarrollar la derivada del producto de dos funciones. Por tanto, nos quedaría que dg es igual a la derivada de H menos la primera por la derivada de la segunda menos la segunda por la derivada de la primera, de acuerdo a la regla de derivación del producto de dos funciones. Para la energía libre de Gibbs total, bastará con multiplicar ambos lados la última expresión que vimos, de tal manera que llegamos a la siguiente. La derivada de Ng, ya está multiplicando N a G, va a ser igual a la derivada de NH menos NS derivada de T menos T derivada de NS. En esta ecuación tenemos la expresión derivada de NH, que la vamos a sustituir por esta, que es la relación termodinámica para esta propiedad NH. Por tanto, al sustituir, nos quedaría, en lugar de el término de NH, la suma de estos tres, manteniéndose el término menos ns de t y también menos t de ns, tal y como antes se tenían. Entonces, comparando, o más bien viendo los términos de esta expresión para la derivada de Ng, los términos que son iguales, veamos, son el primer término, t derivada de ns, positivo, con el último, con signo negativo. Por tanto, estos dos términos, el último y el primero, se anulan, quedando la expresión para la derivada de Ng de acuerdo a NV derivada de P, que es este término, menos NS derivada de T, que es este término, más el término de sumatoria que permanece. Por tanto, esta expresión corresponde a la cuarta relación termodinámica para la energía libre de Gibbs. Esto es a composición variable, y a composición constante el término variabilidad del sistema
es igual a 0. Por tanto, nos quedaría A composición constante igual a esta expresión. Vamos a anotar la funcionalidad de ng a composición variable, que de acuerdo a la expresión que aparece aquí, nos quedaría que la funcionalidad, obvio, es función de la presión, que aparece en término en derivada. Aquí está esta funcionalidad. También es función de la temperatura, aparece en derivada, también aparece como funcionalidad. Finalmente, todos los NI que aparecen en este término de sumatoria, entonces es función de N1, también de N2, etc. Esto es a composición variable. Y a composición constante solamente va a ser función de la presión y de la temperatura, tal como lo estamos anotando en esta última expresión. Lo que resta hacer es ahora, de acuerdo a esta funcionalidad para ng a composición variable, es escribir la derivada total y compararla con la que hemos deducido al momento, que es esta. Procedemos entonces a escribir la derivada total para ng de acuerdo a esta funcionalidad. Veamos que entonces la derivada de ng va a ser igual a la parcial de ng con respecto, bueno, en este caso se invirtió un poquito el orden, pero bueno, aparece este término y este otro. Veamos, de acuerdo a lo que está aquí, sería entonces la parcial de ng con respecto a la primer variable, aquí aparece, permaneciendo constante todas las demás, en este caso presión y todos los NI, todo esto por la derivada de t, más la parcial de ng con respecto a la segunda variable, aquí aparece, permaneciendo constante todas las demás, en este caso temperatura y todos los NI, todo esto por la derivada de p, más el término derivada parcial de ng con respecto al tercero, que es n1, que aparece ni porque ya estamos generalizando en esta sumatoria, manteniendo las demás variables constantes, en este caso temperatura, presión y todos los nj distintos de i, todo esto por la derivada de ni. Esta expresión de derivada total la hemos obtenido a partir de esta funcionalidad, que la vamos a comparar con la relación termodinámica que ya se ha deducido. La reescribimos para comparación, de tal manera que, vean, ambas nos dan la derivada de ng. De acuerdo a esta primera, la parcial que aparece aquí multiplica a dp. Aquí nv multiplica a dp. Por tanto, si comparamos, nv debe de ser igual a esta parcial. La estamos expresando aquí y esto es a composición constante. Por tanto, sale n, que se elimina con esta para finalmente darnos esta identidad termodinámica. V igual a la parcial de g con respecto a p, temperatura y composición constante. Comparamos el siguiente término o los siguientes términos. Aquí aparece dt, también aparece dt. Por tanto, este término debe de ser exactamente igual a menos ns. De hecho, aquí lo estamos colocando, donde el menos ya lo pasamos del otro lado. Simplificamos una vez que esa composición constante, las n's se eliminan, restando que la entropía va a ser igual a menos la parcial de g con respecto a t, a presión y número de moles constantes. Esta es otra identidad termodinámica. También anotamos que μi multiplica a dni. Aquí aparece dni, por tanto, al compararlas, vemos que μi va a ser exactamente igual a la parcial de ng con respecto a ni
a temperatura, presión y todos los NJ distintos de I. En resumen, μI va a ser igual a cualesquiera de estas ecuaciones. Por ejemplo, μI en términos de la parcial de NG va a ser igual a la parcial de NG con respecto a NI, a presión, temperatura y NJ distintos de I. También va a ser igual en términos de la energía libre de Gibbs, de la energía interna, de acuerdo a esta expresión, y así para cada una de ellas. Sin embargo, vean que todas son igual a μ. μ se define como el potencial químico. De estas expresiones para μI, la más utilizada es la primera, una vez que vean que las condiciones para evaluar esta parcial establece que sea a temperatura y presión constantes. Estas dos son propiedades mensurables y también controlables. Por tanto, el potencial químico en los libros de referencia se va a definir de acuerdo a esta parcial. Menos común se va a presentar en las demás. Sin embargo, hemos anotado hasta el momento que el potencial químico es exactamente igual a cualesquiera de estas expresiones. Veamos que el significado físico del potencial químico es el siguiente. El potencial químico establece que es la capacidad de una molécula o de las moléculas de un sistema de escapar de la fase donde se encuentra. Por ejemplo, si pensamos en dos fases que están presentes en el mismo sistema, hablamos por ejemplo de una fase líquida y de una fase gas o vapor. Bueno, hay moléculas que forman al líquido y también al vapor. Entonces, el potencial químico físicamente establece la capacidad, por ejemplo, de una molécula en la fase líquida, es la capacidad de escapar hacia la fase vapor, o bien de una molécula que está en el vapor, es la capacidad que tiene de escapar de esa fase vapor e ir a la fase líquida. Y eso es lo que nos representa el potencial químico. Como resumen, las relaciones termodinámicas o relaciones fundamentales son 4. Una para la energía interna, una para la energía libre de Helmholtz, para la entalpía y para la energía libre de Gibbs. Estas relaciones fundamentales son a composición variable. A composición constante, el término de sumatoria en cada una de ellas desaparece, es decir, es igual a 0, y se reducen escribiéndolas para sistemas a composición constante. Como comentamos al inicio de esta sección, las relaciones termodinámicas relacionan las diferentes propiedades termodinámicas. Vamos a utilizarlas más adelante para deducir ecuaciones que nos ayuden a medir las propiedades termodinámicas siempre en términos de las medibles: temperatura, presión y volumen.